Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Una historia a la vez. Hoy tengo el placer de recibir a un apasionado educador, ensayista y poeta. Es un hijo ilustre de la Perla del Sur. Con nosotros el maestro Rafael Nino Félix, mejor conocido como Nino Félix, pero para mí Don Nino. Don Nico, Bienvenido. muchas gracias por la invitación ¿Cómo se y por tu siente? palabra. Feliz de estar aquí con ustedes. Un placer también para mí recibirlo. Don Nino, usted nació en el Cachón de Barahona. Sí. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo creció en esa localidad del sur de nuestro Sí. país? Bueno, nací en El Cachón, que es un municipio ahora, era una sección hace unos años, pero mi padre era oriundo también del Cachón, tenía propiedades por un lugar que le llaman La Cueva, está entre Cabral y Polo, de manera que yo nací en el llano y luego me fui a la montaña, como un guerrillero. Eh, Igual pasó con mis hermanas. Nacimos en Cachón y, y luego nos fuimos todos a vivir donde mi padre tenía la finca. Ajá, pero entonces, ¿algún recuerdo que usted tenga de su niñez que lo haya marcado, que lo haya inspirado a irse por ese camino de la educación, de la literatura y también del activismo social, porque usted es un activista social? Yo soy hermano de 6 hermanas y a mí me tocaba ayudar a mi padre en la finca, sobre todo en el cuidado de los animales. Y eran tiempos de muchas lluvias, sobre todo en mayo, y yo nací entre el bosque y las lluvias, de mayo sobre todo. De manera que yo creo que mi poesía nace de ese ambiente rural, eh, montañés, y de mi contacto también con la vida, con el río, con la vecindad. Yo creo que de ahí viene mi poesía, porque además yo hablaba con los animales siendo pequeño, ¿me Sí, entiendes? pero ¿y cómo es eso? Con los animales. Yo tenía que llevar las vacas al río a tomar agua. eh, Pasó algo, o pasaba algo curioso, que cuando llevaba las vacas al río tomaban agua, pero cuando llovía no querían ir al río. Y yo como niño hacía un esfuerzo para que fueran al río. Y entonces no tomaban agua después de recorrer casi 5 o 6 kilómetros, porque se tomaban el agua en la hierba. Como la hierba estaba mojada, tomaban suficiente con la hierba mojada. Y yo creo que sí, de ahí viene mi poesía. Luego, ya de como de 13 años, 14 años, eh, vine a vivir a Barahona, en la casa de una tía. Mi madre, mis padres se quedaron, y mis hermanos, por supuesto, se quedaron en la loma, en la cueva. Ahí estudié, eh, fui dirigente estudiantil en el liceo, caí preso varias veces, 2 veces, porque era Wow. dirigente político, dirigente estudiantil, dirigente juvenil. Era un tiempo de mucha represión política, donde fueron asesinados muchos jóvenes, asesinados, desaparecidos también, y en 2 ocasiones caí preso. Así que mi lucha social viene desde Barahona. Eh, Me cancelaron la matrícula estando en cuarto de bachillerato. Me faltaban 15 días para terminar el bachillerato, para hacerme bachiller. Y tuve que venir entonces en un camión lleno de habichuelas, con una lona encima tapándome y, y una soga cubriéndome también por encima de la lona. Y como me cancelaron la matrícula en Barahona, faltándome los 15 días para hacerme bachiller, tuve que hacer el cuarto de bachillerato entonces en el Ramón Emilio Jiménez de Los Minas. Y luego entonces participé en la universidad también, en la política juvenil, como dirigente, eh, y sigo siendo político. Así es, pero antes de llegar a la parte de la vida universitaria como tal, en esos momentos de estar en Barahona, de estudiar la primaria, ¿cómo fue usted conociendo la parte de la literatura? ¿Qué despertó en usted ese interés, esa musa para entonces escribir? Tuve una profesora de literatura, eh,
sobre todo ya en el bachillerato, en primero de bachillerato. Y nos ponía a leer muchos libros de literatura, y yo era un seguidor de ella. Y ahí nació también, ya uno viene con el espíritu, con el arte por la vena, ¿no? Lo que falta siempre es un lugar donde expresarlo. Luego de ahí depende también convertirme en un escritor. Entonces, don Nino, usted llega a la UAS y estudia educación, filosofía, cuénteme de Sí. eso. Realmente, desde que estaba en el bachillerato, yo tenía la decisión, el interés en estudiar sociología. Yo, sin embargo, no estudié sociología por la inclinación a la literatura, a la poesía y a la educación. Estudié en una licenciatura, un grado, ¿no? En educación, mención, filosofía y letras, en la Facultad de Humanidades. Ahora soy profesor de letras básicas y literatura en la Escuela de Letras de la UAS. ¿Cómo fue esa primera clase como profesor? Bueno, ya yo venía también, ya yo había dado clase, impartido clase en el bachillerato, en el Colegio Santo Domingo. Eh, Mi primera clase en la universidad fue que fui a mi aula y estaba sentado, era muy joven, y esperaba que los muchachos fueran llegando, y en una dice uno, pero el profesor no va a venir porque yo estaba sentado junto con ellos. Digo, no, yo estoy aquí. Pero Fuimos muy joven, ¿cuántos años tenía? 20 y pico. Muy joven, Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, fui alumno de Pedro Mir. Pero Pedro wow, Mir, increíble. yo escribí incluso un artículo que dice, los maestros, los grandes maestros que me enseñaron en la UAS. Y te puedo decir, Pedro Mir, doña Ibelice Pras Ramírez de Pérez, Víctor Villegas, doña Ligia Melo, que fue ministra de Educación y Educación Sí. Superior también. Ujú. Lumbreras. Sí, yo tuve lo mejor. Así es. Sí. Pero usted era un profesor estricto, fuerte, o lo que le dicen en la UAS de que los profesores guagua. ¿Cómo es eso? No, Dígame. no, yo soy un profesor que trato de construir en las aulas ciudadanos, construir ciudadanía en las aulas. No es suficiente enseñar la materia que uno maneja y que uno imparte. Hay que educar, como diría Paulo Freire, para la vida. Eh, los temas sociales, los temas históricos, los temas humanos hay que llevarlo al aula. No importa que usted imparta o enseñe matemáticas, letras, sociología, ciencias naturales, biología. Tú vives en una sociedad y en la sociedad ocurren fenómenos sociales, económicos, humanos, y tú tienes que llevar también esos problemas al debate, a la discusión, provocar discusiones con esos temas. Y tú de esa manera construyes ciudadanos universales, conscientes, con conciencia social. ¿Hay esperanza en las aulas dominicanas? Sí, muchas veces las personas dicen que la juventud está perdida, no es así. Lo que pasa es que, los que están perdidos salen más a la calle y se exhiben más. Hace más ruido. Sí, el país, y no solamente el país, en todos los países el mundo está lleno de jóvenes valiosos que están en lo suyo y por lo tanto la gente no lo ve ni sale en la prensa. Eh, Ayer yo tuve la oportunidad de llevar a un amigo a un diálogo en una de mis aulas, trabajando el tema de José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba. Y ese amigo, por cierto, cubano, le hizo algunas preguntas a los estudiantes y salieron estudiantes ahí con una formación increíble, bien formado, ¿no? Con capacidad, con cultura. Entonces, yo trato de formar ciudadanos que sean útiles al país. Eso es de verdad muy Sí, inspirador, sí, que maestros se dediquen a seguir cultivando valores sí, en las aulas y no embotellándole quizás sí, sí. información a los alumnos. Eso es Y hay una fundamental. cosa en el aula también que yo debo destacar. Yo cada día sé dónde se sienta cada uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo una docencia hoy y los 2 días tengo en la misma aula docencia y yo sé dónde se sentó la vez pasada cada uno de ellos. Y quién falta,
y quién también llega puntual. Y los estudiantes no se pueden solamente evaluar por los exámenes, porque hay estudiantes excelentes que no son expertos en examinarse bien, y estudiantes que tienen menos entrenamiento, pero son más seguros examinándose. Quizás hay un tema de estrés, Sí, de se ponen ansiedad nerviosos, para sí, tomar el sí, sí, examen. cogen presión, y tú tienes también que saber que ese estudiante que ha pasado todos sus exámenes, que participa, que hace su práctica, ponte a pensar que en el examen final, uno de tus estudiantes estrella le haya ocurrido algo familiar y le vaya mal en el examen final. ¿Se va a quemar por eso? ¿Eh? ¿Es Difícil. solo examen final o Ujú. es un trayecto, es un recorrido? Estudiantes que no deben quemarse, que el profesor está en la capacidad y en el deber de decir, no, este estudiante es un estudiante A. Si sacó un examen, por ejemplo, parcial 15 de 15, 20 de 20, tiene 30 de práctica y participa, el examen final constituye entonces una formalidad. Exacto. Sin embargo, en el sistema de educación de República Dominicana, los exámenes finales para la educación superior equivalen a un 40 o un 50% de la calificación final. Así es. O sea que es injusto Sí. en ese sentido evaluar a los estudiantes de Solo esa por los manera. exámenes, no, Ujú. por la participación, por la visita que van a los museos también, las prácticas que hacen en el curso, de un manual diseñado para la práctica. Así es. Don Lino, vamos a hablar ahora de la poesía, de los ensayos. Su primera obra literaria la publicó más o menos en los años O- 1980, 87 por ahí. en esa década. Sí. Cuéntenos un poco de cuáles son esas obras y sobre todo hablar de obras como dedicadas a la Loma Miranda, a los obreros Ok. y una muy particular que habla sobre 20 poemas bajo el cielo Los Gris de gris de Nueva New York. York. Sí. Cuéntenos de eso. Bueno, a propósito de Nueva York, yo vendía libros en Nueva York. Sí, Eh, y ahí fue yo que escribí. También trabajé en Nueva York en el Consulado Dominicano en Nueva York. Y ahí fue que escribí ese poemario, Bajo el cielo gris de Nueva York. Mi primer libro no tiene un título bello, eh, de portada universal. Y yo quizás soy bueno no tanto en los poemas, sino en los títulos de los libros. Pero ese es uno, portada universal. Otro es Una gota de razón, un libro que le escribiera al padre Luis King de Ocoa. Yo escribo de la siguiente forma, hay poemas que voy recogiendo en la vida, en situaciones, manejando, hablando con alguien, viendo unos pies descalzos de un obrero, y voy entonces acumulando esos poemas, coleccionándolos, más que coleccionándolos, enlistándolos. Y luego publico un libro con un título casi siempre de uno de los poemas. Pero tengo también una línea de trabajo literario que es escribir un libro como un proyecto, que es el de Loma Miranda, que es un canto a Loma Miranda en la lucha del pueblo defendiendo ese patrimonio ambiental del país, natural. Y otro libro, ese era un proyecto, y otro proyecto, el libro que le escribiera en vida al padre Luis King de Ocoa. Luis King de Ocoa fue un sacerdote que nació en Inglaterra y a los 4 años su abuelita lo llevó a Canadá, era canadiense entonces, y cuando terminó ya el seminario, vino a República Dominicana y duró 50 años en Ocoa, medio siglo en Ocoa, tenía unos 78 años, y yo decidí escribirle un poemario que se titula Al pie de la montaña, sacerdocio derramado en el sur. Y decidí escribírselo que él estuviera vivo, y así lo logramos, él lo disfrutó, y luego murió como al año. Otro libro que es un proyecto es un poemario que yo escribí en las islas del Caribe, Curazao, Barbados, San Martín, Antigua, San Croix, eh, buscando mis abuelos esclavos. Se llama África en mi piel. Ese también es un proyecto. Y tengo otros.
Interesante. Bueno, ensayo, dijiste que era ensayista, cuando el mármol golpea al obrero. Don Nino, súper interesante. De sus obras, ¿cuál considera que podría ser o cuáles podrían ser una especie de carta abierta a la sociedad? Eh, Cuando el mármol golpea al obrero, que es un ensayo, eh, al pie de la montaña, también, porque es un canto a la obra sacerdotal, eh, social, comunitaria de un gran sacerdote, y Lomo Miranda, que es un libro de literatura, pero también es un libro de resistencia, de lucha del pueblo. Porque si hay un movimiento histórico en términos cívicos en defensa del medio ambiente, fue la lucha de Loma Miranda, en defensa de Loma Miranda, y la lucha también en defensa de los haitíes. Yo tuve el privilegio de ser el vocero, el representante de la UAS en la lucha defendiendo los haitíes y en la lucha del pueblo también defendiendo a Loma Miranda. Es un privilegio que la vida me ha dado. O sea que en ese sentido, la literatura, su pluma ha servido para defender las mejores causas de Así nuestra es, nación. así es, así es. Es que si tú eres un ser social y se producen acontecimientos políticos eh, en términos sociales, en un contexto histórico, tú necesitas ser parte de ese movimiento, debe ser una voz. ¿Cómo es la voz? La voz del pueblo. Y, y la literatura también sirve, el arte sirve también para la resistencia y para la lucha del pueblo. Lo que no puede ser la obra de arte es una obra, un texto panfletario. Y no lo es panfletario en la medida en que la literatura se impone a todos los sentidos de la obra por la calidad, por el trabajo artístico. Una obra literaria puede tener elementos religiosos, elementos amorosos, elementos históricos, sociológicos, pero lo más importante, que el ropaje de ese contenido tenga el valor estético. Para entrar entonces a la UAS, ¿cómo visualiza usted la realidad actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el ojo crítico de un educador, de alguien que está dentro, que es servidor público? Y de alguien que está dentro y que ha sido crítico en relación a la UAS. Sigo creyendo, estoy convencido de que el país, la nación dominicana, jamás podrá pensarse sin la presencia solidaria de la UAS. Eh, la UAS, y no lo digo yo, lo dice gente como Fernando Álvarez Bogar, la UAS es una niveladora social que convierte el hijo de un campesino, como mi caso, de un obrero, el hijo de una persona que trabaja en una casa de familia, una mujer de servicio, lo convierte en un científico, lo convierte en un líder político. Eso nada más lo hace la UAS. Sin embargo, la UAS debe recontextualizarse, la UAS debe transformarse para estos nuevos tiempos. Eh, Sigue siendo una universidad abierta, democrática, participativa, y eso de UAS abierta, democrática, participativa, inclusiva, inclusiva, se debe realmente al movimiento renovador universitario, producto de la revolución del 24 de abril de 1965, que se cumple 60 años mañana. Entonces, esa UAS abierta, democrática, al servicio del pueblo y al servicio también de los intereses de la sociedad, es producto de ese movimiento, de ese hecho bélico, la Revolución de Abril, que es el hecho histórico más importante del siglo XX en República Dominicana. Que marcó un antes y un después en la democracia del Lógico. país. Cuando se sucedían los combates en la zona constitucionalista, en Ciudad Nueva, zona colonial, a la vez que luchaban con las armas en las manos, los combatientes, que también eran, muchos de ellos eran profesores universitarios, estudiantes universitarios, eh, crearon la idea de que cuando terminara la revolución iban a abrir la universidad a los sectores populares,
a los hijos de los obreros y campesinos que no tenían recursos para cubrir los estudios universitarios. No ganamos la revolución, digo no ganamos porque yo soy del pueblo, yo era un niño, pero sin embargo, aún no ganándose la revolución, se llegó a un acuerdo de paz. Los profesores combatientes de la revolución y los estudiantes, como quiera, organizaron el movimiento renovador que abrió las puertas de la universidad a los sectores populares. Don Nino, en una posible gestión de usted como rector de la UAS, quien ya ha hecho sus aspiraciones públicas, ¿qué cambiaría de la UAS? ¿Qué haría diferente al frente de la Universidad Primada de América, esa casa de altos estudios que transforma vidas, así como usted ha dicho? Sí. La UAS necesita transformarse y cambiar con los tiempos. No es que no haya cambiado la universidad, pero tiene que seguir cambiando. Y lo primero que haríamos es convocar a los organismos de la universidad, como el Consejo Universitario, el claustro menor y el claustro mayor, para discutir los problemas de la universidad. La UAS dejó ese hábito, esa costumbre, esa forma de iniciar discusiones políticas con la participación de las personas. Diríamos ahora, como se dice, de los actores, donde participen los profesores activos, los profesores jubilados, los egresados. Los egresados son parte de las universidades en toda parte del mundo. Y tú no resuelves los problemas de una institución si no es con la discusión con los actores, tanto la familia como las empresas, y la universidad en términos no es una empresa privada, sino una institución, pero al final es una empresa. Tú no la modernizas, tú no la transformas si no es con el aporte de la gente, es con la discusión. Yo he tenido éxito, he sido vicerrector 2 veces de la universidad, he sido tesorero, director de bienestar estudiantil, y he sido exitoso más que por la capacidad que pudiera tener. Creo que tenga mucha capacidad, lo que tengo mucho amor, eso sí yo puedo reafirmarlo y confirmarlo, porque creo en el trabajo en equipo, porque creo en la discusión, porque creo en la gente. La UAS tiene que cambiar su forma de dirigir la institución, o tenemos que cambiar la forma, el modelo de gestión, de gestión. ¿Y cuáles son los ejes fundamentales o principales de su propuesta a la rectoría de la UAS? La UAS tiene que estar en el contexto de los cambios que acontecen en el mundo. Este es un mundo que ha cambiado en términos tecnológicos. Entonces la UAS tiene que cambiar la oferta curricular. La UAS tiene, en tanto a los centros regionales, que impartir las carreras que impacten el desarrollo local. Si hay una zona como San Juan de la Maguana o Azua, que es una zona agropecuaria, de ahí tienen que salir los mejores agrónomos y los mejores veterinarios. Por ejemplo, en el caso de Barahona o en el caso de Higüey o Puerto Plata, tienen que salir realmente los mejores profesionales en el área del turismo. Es impartir las carreras allí que estén ligadas al perfil socioeconómico y cultural de la región. La UAS tiene que hacer alianzas estratégicas con las universidades prestigiosas del mundo. O sea, en ese sentido, ¿entiende usted que la UAS se ha quedado rezagada frente a las universidades privadas que ofrecen grados, posgrados, con doble No, no, titulación, con experiencias en el exterior? no se ha quedado rezagada. Yo creo que sí que tiene que transformarse más. Tiene que seguir su proceso de transformación y de cambio. La expansión de la UAS en la gestión del presidente Luis Abinader ha sido una gran conquista de los municipios, de los pueblos, porque ya hay personas que no tienen que venir a la capital a estudiar, ya tienen un recinto, tienen una extensión de la UAS, pero como usted dice, ¿son esas extensiones verdaderamente funcionales para las personas de esas comunidades? Eso es una pregunta que tendríamos que hacerle a las autoridades de la UAS, porque ciertamente han abierto muchas extensiones. La UAS se ha expandido en estos últimos 5 años en todo el territorio nacional.
Y eso es muy positivo, pero como pueblo siempre queremos que las cosas sigan avanzando y que el resultado sea aún mejor. Sí. Pero reiterándote, tenemos que en esos centros regionales tener un currículum, una malla curricular con relación al contexto, al perfil de la región. Y la universidad tiene también esa línea de la construcción, la instalación de los centros regionales desde 1966, cuando pasó la Revolución de Abril en 1965. La UAS creó a través del Consejo Universitario 2 centros regionales, el de Barahona y el de San Francisco de Macorís. Se ha reforzado la construcción de nuevos centros, pero si se corrige la parte de la oferta curricular, estaríamos mejor. Y esa es una de sus propuestas, Por ¿verdad? supuesto, Que sí, que usted va a por trabajar supuesto, por en, supuesto. en ese sentido, en esa Sí, línea, por supuesto. para reinventar la Sí, UAS sí, y que siga siendo ese faro de luz para la gente de las comunidades que quieren progresar sí, y que quieren a través de la educación superarse sí. en nuestro país. Nivelarse socialmente. Así Sí. es. Don Nino, usted tiene una familia muy hermosa que formó con su amada esposa, doña Elba. Pero a mí me surge mucho la curiosidad de cómo usted conquistó a su amada esposa, porque siendo poeta me imagino yo que le escribió algunos poemas, quizá una canción, no se sabe. Cuénteme un poco de eso. Bueno, yo venía saliendo de la universidad, ya estaba extramuro, ¿no? Fuera de del recinto de la universidad. Y en aquel tiempo me tocaba tomar un autobús, como ahora también los hay. Pero mientras llegaba en la parada del autobús, eh, estaba yendo poesía con un amigo, compañero de estudio, y entonces Elba pasó y se puso a escuchar, ¿no? No se escuchaba. Y entonces digo, ¿y qué ustedes están haciendo? Leyendo poesía. Y me miró, yo le dije, me gustan tus ojos. Y ella me dijo, te alabo el gusto. Ay, ay, ay. Se montó una guagua, me guardó un asiento, Sí. me monté con ella y ya tú sabes por ahí. Wow, hasta el sol de hoy. Y tengo tú lo decías, una familia que es mi única fortuna. Mi mejor fortuna es mi familia, Su gran tesoro. mi gran tesoro. Y cuénteme cómo fue criar a dos hijas, a un hijo, en una sociedad que iba evolucionando, que iba cambiando mucho. Sus tres hijos son profesionales de diferentes áreas. ¿Cómo fue eso? Madre de una profesión, padre de otra, también un negocio familiar y entonces criar tres ciudadanos que han decidido carreras diferentes. Bueno, para tener hijos exitosos se necesita dedicarse a ello. No se puede perder la oportunidad con los hijos. Nunca son pequeños, tan pequeños como para no enseñarles las cosas y de cómo se hacen. Eh, Mi esposa ha tenido un rol fundamental en la crianza de mis hijos, por supuesto yo también, eh, y hemos estado siempre acompañando a los niños, nuestros hijos de pequeñitos, en su quehacer, de la tarea, seleccionando la escuela, el colegio también, la escuela o colegio, donde van a estudiar y acompañarlos en su tarea, acompañarlos también con el ejemplo, porque también los niños imitan la conducta de los padres. Yo digo que en el hogar se aprende a amar. Y me dijo un alumno en estos días, profesor, y también se aprende a odiar también. Pero los míos Wow. aprendieron, como muchos dominicanos y mucha gente en el mundo, aprendieron a amar. Tienen sensibilidad social suficiente para defender su país, para ser solidario, para entrelazarse con los hermanos, con los ciudadanos. eh, y esa es para mí una gran satisfacción, una inmensa satisfacción eh, saber que mis hijos andan por buenos caminos. Tengo una que es cardióloga, Pamela, cardióloga y psicocardióloga. Tengo a Paola, que es abogada, estudió primero veterinaria. Y el más conocido,
es Rafael Félix García, que es sociólogo, el profesor de sociología de la Escuela de Sociología de la UAS, de donde es egresado, y realmente un trabajo arduo. Que también es activista social y se ha dedicado a la política. Es muy buen político. Sí, por eso quizá lo sacó de usted, de su padre. Sí. Yo a veces les digo, cuando me dicen que mis hijos tienen algunas cualidades, que de hecho es innegable que la tienen, yo digo que salieron a la mamá. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Usted no puso nada. Salieron a la mamá. Bueno, Rafa sí es político. Él nació para la política, desde pequeño. Sí. Sí. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Dónde usted dijo, en qué momento usted dijo, bueno, ese muchacho da para eso? Yo tengo tantos años luchando en la UAS, en campaña. Yo he dirigido campañas, he estado relacionado en diferentes campañas, aunque no sea en la dirección, durante más de 20 años en la UAS. Yo creo que Rafa se nutrió, aprendió, se entrenó en esas reuniones que hacíamos en mi casa, mis amigos, hacíamos en la casa en las campañas electorales de la UAS. Yo creo que ahí él se entrenó bastante. Y luego ya en la política nacional. No, además activista social. Rafa estuvo también en Loa Miranda. Y pequeño también estuvo en los haitises porque él hacía en una cartulina la figurita de los animales que no querían morirse. ¿Tú me entiendes? De los haitises. Pero así como dijo, los hijos aprenden del ejemplo de los padres. Así que viéndola a usted ligado al activismo, a la parte comunitaria, a la educación, su hijo también está siguiendo sus pasos y me imagino Sí, que es un gran orgullo para usted sí, y para toda la familia. sí. Y esperamos que siga así, haciendo lo que debe hacer por el país y por la gente, Sirviendo al pueblo como sirviéndole se al debe. pueblo. Sí. Don Nino, después de tantos años educando a jóvenes, diferentes generaciones, ¿qué todavía lo inspira cuando va a las aulas? ¿Por qué ser rector de la UAS? ¿De dónde le nace esa motivación después de tantos años sirviendo a la nación como educador, como Sí. maestro? Bueno, para mí el aula realmente es un santuario. Si hay un lugar donde recibo nuevas energías, donde recibo mucha paz, donde me inspiro, es el aula. Yo no puedo estar sin bregar con la gente y sobre todo con los jóvenes. Por eso me pongo poco viejo. Sí. Me decía mi amigo ayer que fue al aula, dice, yo no te consigo fuera del aula. ¿Por qué yo pudiéndome jubilar con un sueldo de lujo sigo luchando por ser rector de la UAS? Porque la UAS solo y solo se preserva, solo y solamente se preserva si cambia, si se transforma. Ninguna institución del mundo que no se transforme como debe transformarse sobrevive. Y más en estos tiempos, donde los cambios son mucho más acelerados y más constantes. Y como amo mi país y creo que la UAS puede dar más por el país y que debe actualizarse, recontextualizarse, que podemos ser mejores, entonces yo estoy en la dirección de dirigir la universidad. Si no fuera por eso, me jubilaría y me dedicaría a escribir y a viajar. Pero yo tengo mi alma y el corazón en la UAS hasta que logremos su necesaria transformación. Fantástico. Don Nino, ahora yo quisiera conocer en detalle si usted tiene alguna obra que va a lanzar, si tiene alguna inspiración en este momento, si está escribiendo, porque me imagino que en este proceso de ahora una candidatura hacia la rectoría de la UAS, le mantiene mucho contacto con, con los profesores, con los estudiantes, con esa comunidad académica de la universidad. Y no sé si de ese proceso pueden hacer alguna obra. Sí, bueno, yo tengo varios libros listos para editarlo, ¿no?
tan preparados. Sobre todo fueron libros, algunos que escribí en la pandemia, en el confinamiento. Hay uno que se titula En carne propia, que recoge algunos poemas de la pandemia. Hay la reedición de mi libro, que no lo mencioné ahorita, que escribí Poemas, canciones para niños, un poema que escribí en el 91, en el año 1991, con poemas en la línea de la educación en valores. Cuando lo publiqué en el 91, no le escribí ni presentación, ni le escribí prólogo, sino que simplemente lo publiqué los poemas. Y Belice Pras Ramírez de Pérez, antes de morirse, le dije para la reedición, sería la segunda edición, que me escribiera una nota y me escribió el prólogo y se me fue sin que ella viera publicar el libro. Ese está listo. Hay otro libro también en esas mismas condiciones que se titula, tiene un título muy, muy especial, Hacer el amor en plena guerra. ¿Cómo? Hacer el amor en plena guerra. Pero eso de romance, de un texto bélico, ¿cómo? ¿De qué trata eso? Sí. Díganos un poco. Estábamos en un evento de poesía, la Semana Internacional de Poesía que organiza Mateo Morrison, y vino una poeta del Salvador que había peleado en la guerra. Y entonces yo digo, pero las mujeres si están en una guerra deben tener tiempo para hacer el amor también. Porque no es solo guerra, ¿no? Y, No. eso es biológico, eso es humano, ¿no? Sí. Y entonces por ahí vino la línea y escribí esos poemas, Hacer el amor en plena guerra. Qué interesante. Y hay otros. Qué interesante. Sí. Don Nino, ¿cuál personaje de la historia le ha causado inspiración? ¿Ha querido usted quizás, no sé, dice, mira, me hubiese gustado ser como fulano o tal personaje, quizás en su época cuando era pequeño, que miraba entonces con admiración? Bueno, son tantos. Mahatma Gandhi. La gente dice que me tengo un parecido a Mahatma Gandhi. Sí, le dice la gente. Sí. En una de las campañas, las campañas en la universidad, pusieron un lado de mi cara y un lado de la otra cara de Mahatma Gandhi. Porque me Wow. parecía. Mahatma Gandhi, y sobre todo Rosa Parks. Rosa Parks fue una luchadora afroamericana, ya la conocen muy bien, que estaba establecido por ley en Estados Unidos que si un negro estaba sentado en el asiento de un autobús y llegaba un blanco, tenía que darle el asiento al blanco. Y ella, esa negra, estaba sentada en su asiento normal, y aunque la ley decía que tenía que entregarle el asiento al blanco, el blanco le dijo que le diera el asiento, y ella dijo, no te doy el asiento. Y ahí se armó el lío. Ay, ay, ay. Y entonces ella junto a Martin Luther King, que también es una figura extraordinaria. A propósito, yo le estoy escribiendo un poema a Rosa Parks, un poemario, un libro como proyecto, como te decía al inicio. Sí, los proyectos. Y yo pienso que en este año ya tendremos ese libro. Será invitada a la Poeta de Circulación. Fantástico, muchísimas gracias. Don Nino, ahora yo quisiera que hiciéramos una reflexión. En República Dominicana se puede soñar, en República Dominicana se puede ser exitoso haciendo lo correcto. Es muy importante que hablemos desde esa perspectiva, porque hay muchos modelos de éxito de llegar de manera rápida, sin agotar procesos, tomando atajos, y quizás muchos jóvenes ven solo el resultado, pero no se imaginan todo lo que hay que transitar para llegar al éxito. Se puede ser exitoso con el trabajo honrado, y este país está lleno de gente exitosa, de personas exitosas. Está lleno. Lo que pasa es que la gente no anda buscando, ¿qué te digo?, publicidad. La cantidad de personas que son emprendedores en este país, tú no te imaginas. Personas que prácticamente de la nada, con un sueño y una actitud, han sido exitosos.
A veces la gente cree que el exitoso es el que tiene fortuna, el que hace dinero. Pero un buen pastor, un buen sacerdote, es un ser humano exitoso. ¿Eh? Así como un buen médico es exitoso, un buen ingeniero, también una monja es exitosa, una hermana como las hermanas Carmelitas del colegio donde estudiaron mis hijos. Entonces, no, el mundo está lleno de posibilidades, de enormes posibilidades para ser exitoso. En lo que falla la educación dominicana es que no educan a los alumnos, a los niños, a los jóvenes para que sean exitosos. La gente quiere comenzar grande las cosas, pero recuerda que tú naciste pequeño y fuiste creciendo. La gente piensa de entrada en un negocio grande y no empieza en la semilla, cuando hay que sembrar la semilla, que es una cosa muy pequeña, apenas perceptible, es de tiempo, la gente se desespera, pero Cuidado. este es un país de gente exitosa. Gente que se ha ido, bueno, ahí está mi libro, el de Nueva York, 20 poemas bajo el cielo gris de Nueva York. Gente que se ha ido en Yólano a Puerto Rico y de ahí se ha ido a Nueva York y luego es trabajando honradamente, el propietario de la mayoría de los supermercados de Nueva York, por ejemplo, puede ser, o de un supermercado, de una yola de República Dominicana a Puerto Rico y luego ser un empresario. Demasiado coraje, demasiado coraje. Y a propósito, salió en la prensa en estos días, en el primer trimestre de este año, los dominicanos de la diáspora, Nueva York y otros países y otras ciudades, Estados Unidos y otras ciudades, los dominicanos han reenviado 2.000, casi 3.000 millones de dólares a República Dominicana. ¿Te imaginas? Sí, son parte fundamental del sustento económico Es de la esencial. nación. Y sin embargo, no podemos nosotros seguir viendo al dominicano de la diáspora, o la diáspora dominicana, mejor dicho, como remesa. Por eso escribí un artículo que dice, más allá de la diáspora, más allá de la remesa. La diáspora más allá de la remesa. Porque muchos de esos dominicanos, y lo sé porque trabajé en el consulado y además soy una gente que estoy metido en el mundo social y político, vienen a República Dominicana a hacer una inversión y nadie lo orienta. Y terminan perdiendo su inversión y retornando otra vez para Nueva York o para España o para Puerto Rico. Yo creo que el Estado debe abrir una pequeña unidad técnica, y es un concepto, no solamente mío, muchas personas tienen esa idea, para los dominicanos de ultramar, que tengan su técnico, mercadólogo, economista, sociólogo, experto, asesores, y que puedan ayudarle a formular sus proyectos Sí, porque suelen ser blancos de de estafas. estafa y todo eso. Nosotros estamos más, hay una tradición de ver solo las remesas y no cuidar a ese que envía la remesa. Y yo también envié remesas, porque yo trabajé también en Nueva York. Sí, ¿y qué trabajo allá? Yo trabajé en Nueva York, bueno, me falta esa parte también. Yo trabajé en el consulado de Nueva York, pero antes había trabajado en un restaurante. Sí. Y trabajé también, yo he recorrido casi todas las calles de Nueva York vendiendo mi libro de poesía. Wow. El que vende poesía vende hielo en Alaska. Porque tú ir, ir donde un bodeguero a decirle que te compre un libro de poesía a un hombre que lo que está haciendo dinero, Ay, que ay, se fue para ay. Nueva York a hacer dinero y comprarte un libro. Y fue exitoso también vendiendo libros de poesía. Sí, Sí, de verdad, sí. le Bodega fue por bodega. rentable, sí, vender. Lógico, mi oficio, vender poesía en la calle en Nueva York. Wow, Y vender en 15 o 20 días 1.500 libros es un récord. claro, un récord. Eso es algo Y con un bulto de increíble. libro de la mañana, de las 9 de la mañana, los negocios abren tarde, ¿no? Nueva York, Estados Unidos. Hasta las 9 de la noche vendiendo libros en la calle. Cuando pude haber hecho otra cosa que no fuera vender libros. Y Sí, decidí vender y libros. decidió vender Ya libros. me entendiste, ¿verdad? Don Nino, si tuviera la oportunidad de dejarle un mensaje a los jóvenes de cómo alcanzar el éxito, ¿cuál sería? Primero, creer que puede llegar, que puede alcanzar el éxito. Primero es creerse el objetivo, ¿no?
estar seguro de que puedes lograrlo. Y que es posible ser exitoso y montar una empresa o una profesión o convertirse en un buen pastor, en un buen sacerdote, un buen líder comunitario. Un buen líder comunitario es un hombre exitoso. Pero para montar una empresa, si nos vamos viendo un poco el éxito en términos económicos, para montar una empresa, lo primero no es el dinero, ¿Cómo? sino la idea. Yo encontré hace un tiempo en la universidad a 2 jóvenes que yo había sido su profesor, me llamaron, iba caminando por la universidad. Profesor, usted fue nuestro profesor. Nosotros somos empresarios, se lo debemos a usted. Usted dijo que para montar una empresa lo primero no era el dinero, sino la idea. Y nos cogimos con eso, profesor, y somos empresarios. Pero en mi caso yo puedo, tengo un testimonio, dar testimonio de que yo monté la empresa sin un chele. Yo me levanté un día a las 3 de la mañana, que es la hora que yo regularmente me levanto, pensando montar una empresa y me di cuenta que no tenía un chele. A las 3 de la mañana en los muebles donde escribo mi poesía. Y dije, pero voy a montar una empresa. Pero yo no soy pobre. Lo que pasa es que no tengo dinero. Lo que pasa es que Pero no tengo dinero. Hay diferencia entre ser pobre y no tener y no dinero. tener La dinero. pobreza mental. Muy importante. Y en ese estado en que uno escribe poesía, además en la soledad y en el silencio de esa mañana, de esa madrugada, hasta la mañana, cuando me había dicho a mí mismo, yo no soy pobre, lo que pasa es que no tengo dinero. Y yo dije, pero yo voy a montar una empresa y yo tengo una fortuna. Mi hijo, mis 3 hijos y mi mujer que están durmiendo. Y digo, pero es que no hay una empresa con 5 nombres. Una empresa tiene un nombre. Y yo dije, pero la familia no son los nombres, son los apellidos. Y elevé mi apellido, Félix, hacia la nube, Félix hacia la nube, y la fui en un acto creativo, desdibujando, y dejé Fel de Félix. Y tomé el apellido de mi esposa, García, y también hice igual, lo transfiguré, y tomé Ga, Felga, Fel de Félix y Ga de García, Felga. Y esa es una empresa que nosotros tenemos en el mercado y está bien situada en el mercado. Cuando mi esposa se levantó esa mañana, se levanta también temprano, no tanto como yo, a las 6, le dije, tenemos una empresa. ¿Cómo una empresa? Me inventé otro nombre, el cual no recuerdo, pero sí recuerdo Felga. Y le dije, ¿cuál de estos 2 nombres tú quieres? Ella dijo ese, tomó Felga, sin saber lo que era. Y, y la cara de doña Elba entonces, cuando usted le dijo eso. Sí, ella no se sorprendió. Y nosotros formamos una empresa y comenzamos en la casa, con el teléfono de la casa, pero no teníamos que pagar ni alquiler ni teléfono, a vender casa y alquilar casa. Y tenemos una empresa. Fantástico. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Montar una empresa con los 2 apellidos y convertirla en una empresa en el mercado. La familia es el eje fundamental para desarrollar los proyectos. Y definitivamente que su historia nos ha dejado ese mensaje de hacer las cosas bien a través de el trabajo honrado, de la educación y sobre todo la unión familiar. Sí. Don Nino, muchísimas gracias por sentarse y contarnos su historia. Es un placer para mí y yo sé que para toda la audiencia conocer de profesionales valiosos que han servido a nuestra nación a través de la educación, como es su caso. Muchísimas gracias. Y a ustedes, ya saben, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Esto es Una Historia a la Vez. Hasta la próxima.